Una mirada psicosocial de la salud lo que buscó fue recuperar todos y cada una de las actividades, programas, acciones que el actual Ministerio de Salud y Protección Social, anterior Ministerio de Protección, ha venido realizando y que ha llevado efectivamente a generar procesos de recuperación de las personas víctimas del conflicto armado. Iniciamos entonces, como muy bien lo mencionaba la doctora Susana, con el año 2003, año en el cual el Ministerio de Salud y Protección Social genera y empieza a preguntarse cómo vamos a brindar una atención psicosocial para población víctima de desplazamiento por la violencia. En ese momento hay que aclarar que nosotros nos encontramos en una situación muy difícil a nivel social, tenemos una recesión económica, tenemos además un incremento de la violencia social y política y se hace inminente la necesidad de crear un sistema de protección social. En ese momento, entonces la ley 789 de 2002, en su artículo primero nos dice, este sistema de protección social se va a constituir en un conjunto de políticas que van a estar orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de cada uno de los colombianos, especialmente aquellas poblaciones más vulnerables. En ese momento, entonces, el ministerio define qué va a hacer o cuál va a ser efectivamente esa atención psicosocial o ese enfoque psicosocial que nosotros vamos a trabajar. Entonces, lo primero que dice es, se define como psicosocial todos y cada uno de aquellos traumas individuales que las personas tienen como una huella frente a cada uno de los hechos que han vivido y que efectivamente los llevan a este momento y a este instante, sentir que han perdido o que son efectivamente víctimas por cada uno de los sucesos que han pasado. Para ese entonces, para el 2003, el concepto psicosocial es entendido como dos palabras que se juntan para poder brindar una atención integral. Una palabra que está relacionada con todo lo psicológico y todas y cada una de esas afectaciones que llevan a las personas efectivamente a decir qué pasa, qué siento, porque yo ya no me puedo percibir en un espacio como lo hacía antes, porque yo ya no me veo de la misma manera. Y efectivamente otra parte del concepto que es lo social que nos dice qué pasó con esas redes, qué pasó con esas comunidades, con esas familias, con esas instituciones sociales que efectivamente tenían una identificación particular y que se transformó, cambió totalmente después de los hechos. En ese punto y en esa medida, entonces el Ministerio de Protección busca efectivamente generar intervenciones, generar y promover e impulsar intervenciones y acciones que salgan efectivamente delimitados por las poblaciones mismas o por las poblaciones desplazadas. Es decir, sentarse con las poblaciones y preguntarles cuáles han sido las necesidades y cuáles son las soluciones que ustedes requieren para que en estos espacios en donde ustedes se encuentran ubicados en este momento puedan sentir que pueden reconstruir no solamente su tejido social, sino que además de todo pueden dar inicio a esta reconstrucción del proyecto de vida. En esa medida, entonces, lo que buscó el ministerio fue generar efectivamente unas intervenciones que contaran con unas características particulares que permitieran que esa construcción fuera realmente conjunta. Esas características tenían que contar con una perspectiva holística que viera al individuo no solamente como una persona que tiene una necesidad física, sino que tiene necesidades psicológicas, sociales, emocionales, afectivas, que efectivamente lo llevan a tener y a buscar en el ambiente no solamente una atención primaria en salud, sino una atención integral que efectivamente le permita recuperarse y le permita además ser garante de sus propios derechos. Un enfoque interdisciplinario donde cada uno de los profesionales, desde cada uno de sus puntos y de sus herramientas y de sus estrategias, pudiera apoyar a la reconstrucción de este tejido social. Un sentido dinámico que nos permitiera identificar que la violencia y el conflicto armado se transforma y cambia no solamente en cada uno de los departamentos y territorios, sino a través de las dinámicas sociopolíticas, económicas y culturales de cada uno de los mismos. Y pudiera decirnos qué diferencia hay entre Cauca y Valle del Cauca, aunque sean vecinos, frente a los hechos y a los eventos, cómo sucedieron y cómo las personas los vivieron. Que nos brindara además una dinamización de esos procesos participativos y nos permitiera que las mismas poblaciones autogestionaran acciones y actividades al interior de esos mismos territorios que les devolvieran el sentido no solo de pertenencia frente al territorio, sino frente a su propia vida.
Yo elijo cuál es el proyecto que requiero y que necesito porque yo conozco mi territorio y conozco mis necesidades. Y al mismo tiempo nos permitiera hacer tanto sustentables como sostenibles cada uno de estos proyectos en cada uno de los territorios. La siguiente, por favor. En esa medida, entonces, el Ministerio de la Protección Social decide efectivamente que es necesario contar con diferentes programas y proyectos en cada uno de los territorios y que dichos programas efectivamente deben ser llevados a los territorios tanto por las personas que viven en los mismos como las personas que van a hacer posible esos proyectos. Entonces decide que se deben implementar programas que efectivamente trasciendan la consulta individual, que sí cuenten con espacios efectivamente para poder mejorar la salud mental de cada una de estas personas que en algún momento van a requerir una atención especializada, pero que permita reconstruir a ese sujeto en su integralidad en el espacio donde efectivamente se va a articular y va a vivir y se encuentra ubicado en ese momento. La siguiente. Dichos proyectos entonces lo que buscaban efectivamente era fortalecer la unidad familiar y con ello efectivamente mirar cómo se mantenían no solamente las relaciones cálidas, armoniosas y tolerantes dentro de la familia, sino se recuperaba el respeto, no solamente por la tierra, por lo propio, sino por lo que se nos había quitado en ese momento. Impulsar las acciones encaminadas a prevenir la violencia intrafamiliar, el maltrato de los niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. La siguiente. Trabajar en el mejoramiento de la salud mental con acciones de prevención, detección temprana, capacitación y en la elaboración de un proyecto de vida individual y colectivo con miras a generar formas autosostenibles mediante una participación activa y con alianza interinstitucional. Para ese momento, cuando se empiezan a desarrollar estos programas en territorio, efectivamente ya ha pasado un año en que se han evaluado efectivamente cómo se pueden aplicar todas y cada una de estas características. En el 2004, el Ministerio de Protección Social toma la decisión de diseñar los lineamientos para la atención psicosocial de población desplazada por la violencia en Colombia. Dichos lineamientos incorporan efectivamente las definiciones que les había dado de lo que debe ser el enfoque psicosocial y cómo debe ser efectivamente esa atención. Sin embargo, incluye dos términos o dos definiciones conceptuales muy importantes. Una es el impacto psicosocial, que se refiere a cuáles fueron los efectos que esos hechos victimizantes generaron en la vida de cada una de las personas que lo vivieron. El segundo es el de riesgo psicosocial, en donde en el riesgo nos identifica y nos dice, por favor, la siguiente, en donde el riesgo psicosocial lo que nos dice es que es importante identificar cómo esos hechos, además de generar una huella en la vida de las personas, disminuyen, cambian y transforman la capacidad que tienen estos individuos o todas las personas víctimas de hechos de poder transformar y de poder dar inicio no solamente o continuidad, no solamente a su proyecto de vida, sino a las relaciones mismas que tenían en un conjunto determinado o en un espacio determinado. La siguiente. Dichos componentes o dichas inclusiones de conceptos derivan en aumentar o en ampliar aquellos componentes que habíamos identificado anteriormente, que eran necesarios para dar inicio a una construcción conjunta de un programa o de unas actividades que dieran cuenta de la recuperación o la reconstrucción del tejido social. Dentro de esos componentes que se decide ampliar se incluye el enfoque de derechos, se incluye la percepción de la población en la situación de desplazamiento, es decir, identificar cómo percibe la gente o cuál es la percepción que tienen las personas frente a los hechos que sucedieron, por qué sucedieron, a qué se deben, en qué se derivan y cómo efectivamente deben ser superados o ellos consideran que se pueden enmarcar para superar efectivamente las necesidades actuales. Contar con una concertación abierta, amplia e incluyente donde las personas pudieran decir cuáles son efectivamente aquellos programas, acciones o actividades que a nivel territorial pueden mejorar su calidad de vida, contar con una perspectiva holística, con un enfoque interdisciplinario e interinstitucional, contar con un sentido dinámico y en permanente construcción, como ya les había mencionado, apoyar la construcción o apoyar las redes sociales con el objetivo de que las personas no solamente contaran con otras comunidades, con las cuales al verlas como pares y poder trabajar en conjunto, pudieran avanzar en sus acciones, sino también contar con una red de apoyo social con cada una de las instituciones territoriales y departamentales. Una sustentabilidad y sostenibilidad de los proyectos sociales,
una dinamización de procesos participativos y de gestión social, unos contenidos específicos de formación de agentes sociales, unas líneas que contuvieran o que tuvieran las intervenciones directas, articuladas y coherentes, encaminadas efectivamente a superar o efectivamente a suplir aquellas necesidades que requerían las personas, familias y colectivos. Una investigación que creo que es uno de los puntos más valiosos en los cuales el proyecto de inclusión social con enfoque psicosocial nos ha permitido identificar, conocer no solamente las poblaciones, sino sus necesidades, sus cambios, los impactos, las afectaciones y la necesidad efectivamente de actualización y movilización de cada uno de estos procesos, y una configuración de mecanismos de inclusión social como estrategias de desarrollo territorial. Contar con unos contenidos específicos de formación de agentes sociales para que efectivamente no solamente quedaran las capacidades instaladas, sino aquellas capacidades que requerían las poblaciones para sus necesidades particulares, unas líneas que efectivamente tuvieran en su interior las intervenciones directas, articuladas y coherentes que se requerían, las investigaciones, esto ya lo había dicho, la siguiente. Para el año 2005, en el año 2004, como les decía, salen los lineamientos. En el año 2005, el auto 178 define efectivamente la responsabilidad en la atención psicosocial para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para en ese momento Acción Social y para el Ministerio de la Protección Social. Durante ese año se realizan 5 mesas de trabajo nacionales con el objetivo de definir, aclarar y determinar cuáles son los alcances de una atención psicosocial para la población de Colombia víctima de conflicto armado. Se realiza un convenio con la Universidad Nacional para evaluar cuáles son las acciones territoriales que desde el 2003 al 2005 se han realizado y mirar cuáles son aquellas que han generado tanto acciones positivas como procesos a cambiar o a mejorar en pro efectivamente de formular para el año 2006 un proyecto ante el DNP que diera efectivamente o que cumpliera efectivamente con el objetivo de generar un proceso de inclusión con enfoque psicosocial para las personas víctimas de conflicto armado. Desde el 2006 al 2014, el proyecto de inclusión social con enfoque psicosocial ha buscado o ha tenido como objetivo poder evaluar y poder identificar y validar las metodologías de intervención psicosocial y la implementación de los lineamientos formulados en el territorio, poder ver si efectivamente esos lineamientos cumplen con los alcances suficientes o ha habido, que ha sucedido, que se ha necesitado generar actualizaciones, cambios o modificaciones de los mismos, tanto como ha variado, se ha dinamizado a lo largo de estos años, todos y cada uno de los procesos que se han presentado en los territorios. Para este año 2006, se cambia, se modifica la definición psicosocial. Si ustedes se acuerdan, al principio hablábamos de un trauma individual que dejaba una huella. Para el proyecto ISEP, lo psicosocial son acciones que buscan restablecer la integridad emocional de las personas, así como sus redes sociales. Reconoce el impacto emocional de los hechos violentos en cada una de estas personas. Define, además, como un apoyo psicosocial todas y cada una de aquellas acciones de restablecimiento y contención emocional que se realizan bajo el marco de acciones humanitarias. Define además el acompañamiento psicosocial como todas y cada una de aquellas acciones puntuales que requieren de las personas un apoyo para diferentes hechos o diferentes situaciones que en aquel momento interrumpen o impiden que la persona pueda llevar a cabo acciones o tome efectivamente decisiones frente a procesos de restablecimiento de derecho y de justicia propia. La atención psicosocial es definida como servicios institucionales existentes relativos a reducir el daño emocional y físico a través de programas, acciones o proyectos de carácter universal, es decir, para todo tipo de personas víctimas sin importar el hecho victimizante. Es decir, para este momento ya no hablamos solamente de población desplazada como hecho victimizante, sino como grupo focalizado que efectivamente va a tener otras características o va a tener otras tipificaciones penales de hechos victimizantes debido a los sucesos vividos. Como intervención psicosocial se definen aquellos procesos sociales basados en medidas de reparación diseñadas con participación de las personas víctimas y en referencia a las violaciones de derechos específicas que las afectaron. El proyecto ISEP cuenta con 4 estrategias o con 4 líneas.
Una es la de sensibilización, la otra es de formación y desarrollo de capacidades, la tercera es iniciativa de inclusión social y la cuarta es constructores de sociedad. No me voy a detener en definirlas, pues las personas que están acá creo que son expertas en las mismas y además creo que no sería de mi competencia hacerlo. Sin embargo, es importante aclarar que los enfoques más, o sea, lo más significativo de estas 4 estrategias es que ha buscado transversalizar y generar a través del enfoque de derechos, el enfoque psicosocial y del enfoque diferencial, la recuperación no solamente del tejido social, sino del proyecto de vida y de cada una de las dificultades o necesidades que a nivel territorial ha tenido los individuos, familias y comunidades que se han acercado a las personas del proyecto. El programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas PAPSIVI no hubiera podido ser presentado sin este recuento de memoria o sin este recuento de las acciones y actividades realizadas hasta el momento, porque como programa sigue conteniendo cada una de las características que se requiere para que un programa pueda ser realizado, socializado y construido en conjunto al interior de las comunidades y territorios. Porque nuestras definiciones de enfoque psicosocial, nuestros componentes y nuestras miradas siguen efectivamente bajo el marco de la recuperación y la reconstrucción social. Cuando nace el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado, nace efectivamente de la Ley 1448 de 2011 o la Ley de Víctimas, en donde nos dicen efectivamente al Ministerio, ya ahora Ministerio de Salud y Protección Social, que debe generar una serie de programas, acciones y actividades dirigidas a reparar de manera integral, brindando atención, asistencia y rehabilitación a las personas víctimas, un programa que permita efectivamente recuperar no solamente a las personas a nivel individual, familiar y comunitario, y no solamente a través de atención psicosocial, sino a través de todo el sistema general de salud. En esa medida, uno de los grandes retos para el PAPSIVI fue incorporar el enfoque reparador y el enfoque transformador, que para ese momento la Ley 1448 emana, solicita que se cumpla y que se realice y que se lleve a cabo dentro de cada una de las acciones que están proyectadas o están programadas para realizar con las personas víctimas. En esa medida, cuando se habla de los enfoques y cuando hablamos nosotros del enfoque transformador y del enfoque reparador del programa, decimos que se llama reparación, como decía la doctora Susana, a todas y cada una de aquellas acciones dirigidas a mitigar, a disminuir y a prevenir las afectaciones psicosociales de las cuales las personas víctimas se vieron afectadas debido a los hechos violentos por los cuales tuvieron que vivir o por los cuales tuvieron que pasar. Nosotros no podemos reparar lo irreparable, pero sí podemos apoyar y podemos ayudar a que todos y cada uno de esos eventos y cada una de esos hechos que marcaron la vida de estas personas puedan ser mitigados y puedan ser superados. Sí podemos ayudar efectivamente en la reconstrucción de los tejidos sociales y de los tejidos familiares, de la reconstrucción del proyecto de vida a nivel individual. Podemos garantizar además a las personas víctimas que tengan asistencia integral en salud y en esa medida ser unos garantes de la salud como un derecho fundamental que requiere cualquier ciudadano o ciudadano y en especial las personas víctimas para poder ejercer y para poder mejorar su calidad de vida y contribuir al restablecimiento de las condiciones físicas y mentales de las personas víctimas. En esa medida, desde las competencias del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el sector salud, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas nos habla, desde el programa de atención psicosocial, de las medidas de asistencia y de las medidas de rehabilitación. Dentro de las medidas de asistencia tenemos la atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferencial, y dentro de las medidas de rehabilitación, la atención psicosocial a víctimas con el objetivo de reconstruir el tejido social de las personas víctimas. Las personas encargadas o los actores que participan en las medidas de asistencia son todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y las personas encargadas de la atención psicosocial en este momento son los equipos de atención psicosocial con los cuales contamos en territorio y además todas las estrategias, entre ellas la estrategia entrelazando de la UARIF. Todos y cada uno, o mejor dicho, estas estrategias se encuentran transversalizadas por una estrategia de formación del talento humano. Las modalidades de atención psicosocial para el caso del programa de atención psicosocial y atención integral en salud a las personas víctimas es a nivel individual, familiar y comunitario. Les agradezco mucho
traté de ser lo más sucinta posible, pues en este largo recorrido hay muchas cosas que se han podido quedar por fuera. Quiero darle las gracias a la doctora Clara Cecilia, pues la verdad sin ella hubiera sido muy difícil hacer la recuperación de este proceso de memoria de lo que ha sido para el Ministerio de Protección Social la atención psicosocial. Muchas gracias a la doctora Angélica. Ahora vamos a dar espacio de 10 minuticos para preguntas, dudas. No sé si alguien tenga alguna preguntita. Bueno, tenemos una pregunta que dice así. ¿Cuáles son las directrices desde el Ministerio de Salud y Protección Social para la articulación en el territorio entre el proyecto ISEP y PAPSIBI? Le doy la palabra a la doctora Clara Cecilia. Muy buenos días a todos y todas. La parte de articulación, tanto PAPSIBI como ISEP tienen elementos diferentes. Estos dos proyectos son complementarios y la idea es que en terreno, aquellas comunidades que tenemos a través del proyecto ISEP les hace falta la parte de la atención psicosocial y la atención en salud mental. Así lo fortaleceríamos el proyecto ISEP. Y la parte de PAPSIBI nos toca toda la parte de fortalecimiento a nivel individual y familiar. La parte comunitaria organizativa la tenemos más desarrollada dentro del marco del proyecto ISEP. Tanto el proyecto ISEP como los equipos PAPSIBI están articulados y liderados por las secretarías departamentales y municipales de salud. Nosotros como ministerio formulamos, acompañamos, pero ya el proceso de implementación se hace a nivel local en las secretarías departamentales y municipales de salud con los diferentes actores. Entonces, la Nación formula, apoya económicamente toda la parte de este proceso, pero ya el desarrollo, la implementación son a nivel local, las autoridades locales. Muchas gracias, doctora Clara. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los aprendizajes, retos y apuestas del enfoque psicosocial y sobre todo del acompañamiento en comunidades donde los hechos y actores que victimizan aún se encuentran presentes en las mismas? Con tantos años que llevamos en la parte del tema de población en situación de desplazamiento que son víctimas del conflicto, y a hoy que estamos con la parte de otras víctimas por hecho victimizante, hemos visto que sigue presente el problema del conflicto armado en todos los territorios. Se va desarrollando de todas maneras paralelo un proceso de paz, que es nuestra esperanza, nuestra ilusión, que algún día se pueda dar. Pero por eso el trabajo que nosotros estamos haciendo a través de este proyecto de inclusión social con enfoque psicosocial es un acompañamiento permanente a nuestras comunidades, es ver en terreno con ustedes, como lo hemos compartido, como lo han compartido nuestros equipos zonales ISEP, qué está pasando directamente en las comunidades para que se acompañen a las organizaciones y a la población víctima, porque no podemos dejarlos solos en todo este proceso que venimos desarrollando. Entonces, vamos de la mano con toda la parte de las enseñanzas que cada uno de ustedes, desde su situación personal, nos ha enseñado para que lleguemos a mejorar en cada uno de los proyectos que hemos desarrollado a lo largo de estos 7 años, ir mejorando todas esas falencias y debilidades institucionales para poderlos incorporar y corregir en los nuevos proyectos. Pero sin las víctimas en territorio no había sido posible conocer esta realidad local. Nosotros hemos hecho acercamientos y saber qué es víctima y poder llegar a las entidades territoriales y a otras personas a que hoy podemos tener todos los medios, pero mañana podemos estar amenazados como cualquiera de ustedes en toda esta situación. Entonces, el ponernos en los zapatos de cada uno de ustedes nos ha hecho reflexionar y ajustar cada vez más el proyecto, y por eso vemos la necesidad de la atención psicosocial y la atención en salud mental que queda incorporado dentro del nuevo programa
PARCIVI, Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. La hemos hecho en muchos lugares, como lo planteaba esta mañana la doctora Susana. Nosotros tenemos bastantes comunidades indígenas y consejos comunitarios, comunidades afro con las que trabajamos. Tenemos unos diálogos permanentes, pero quisiera contarles que efectivamente es un tema que está muy por trabajar, es un tema que tenemos que construir todos y que hemos estado en unos espacios permanentes de trabajo. Particularmente hay un ejercicio juicioso que se lleva en el departamento del Cauca, en donde son las comunidades y las autoridades indígenas y además sus autoridades médicas quienes nos marcan a nosotros una pauta. ¿Qué hace el proyecto ISEP en esos casos? Normalmente entra en un proceso de diálogo y en un trabajo conjunto, un poco en la idea de respetar todas las prácticas que hay en las comunidades, de respetar también los lugares de enunciación, que son distintos seguramente a los que nosotros estamos utilizando. Una organización acompañante como nosotros, y así nos vemos nosotros, como una organización que acompaña a las comunidades, lo mínimo que podría hacer es respetar los lugares de enunciación del otro, el lugar de la voz del otro. Esto nos pone en unos retos porque efectivamente en enero teníamos el encuentro con todos los equipos acá y vinieron algunas personas de comunidad, vino particularmente una persona de la comunidad NASA y nos dice a nosotros más o menos como lo primero que hay que tener en cuenta son los tiempos de nosotros, o sea, vivimos en un tiempo distinto. ¿Cuándo es el tiempo para entrar con las comunidades? ¿Cuándo es la manera de trabajar con ellas? Y entonces nos marca unos elementos y nos dice, mire, estos tiempos son pensados en un tiempo en acción para nosotros y desde nuestra perspectiva hay unos sucesos, unas acciones que se dan y una interacción que se da mientras se trabaja la tierra, mientras se camina con ellos. Entonces no son normalmente nosotros les pedimos que paren sus actividades, vamos a nuestros talleres, nuestras actividades, nuestros encuentros y vuelvan a sus actividades. Y ellos dicen, métanse en nuestras actividades cotidianas, vamos a trabajar la tierra y ahí podemos hablar, ahí podemos nosotros entrar en una interacción y la gente les va a contar realmente, la gente se va a abrir con ustedes y le va a contar qué es lo que ha pasado, ¿sí? Pero no es en los tiempos de ustedes, es en los tiempos de nosotros. Y en ese sentido hemos aprendido la lección son los tiempos de ellos, son los tiempos de ustedes, son los momentos de ustedes. Así que, como les digo, este es un tema que estamos construyendo conjuntamente. Sabemos que hay algunos mayores avances en otras comunidades, tenemos unos ejercicios en Quibdó con medicina tradicional, que estamos tratando de sistematizar y tratando de producir un cierto saber conjunto sobre eso. Como les digo, es un tema no muy trabajado, es un tema que hasta ahora estamos abordando, así como hasta ahora estamos abordando la discusión de lo psicosocial en el país. Digamos que aquí hay unos ejercicios que los vemos de 6, 7 años, pero también hay una discusión mucho más profunda y la idea es que este y el proyecto PAPCIVI nos ayuden a ganar en profundidad en la discusión que el país debe tener sobre cómo reconstruir las subjetividades. Y esas subjetividades son específicas, son subjetividades de mujeres, son subjetividades de comunidades afro, son subjetividades de grupos indígenas y en eso tenemos que empezarlos a pensar a cada uno. Ya sabemos eso y eso es un gran logro en el país, antes no los veíamos, ahora ya lo sabemos y estamos como trabajando, insisto, para un poco lo que ha hecho el proyecto es empezar a recoger de distintas maneras el ejercicio que ellos desde su lugar nos están proponiendo. Muchas gracias, doctora Viviana. Tenemos otra pregunta que dice, en las comunidades no existe claridad sobre el PAPCIVI por falta de adecuada información. ¿Qué garantía hay en su aplicabilidad, en los territorios? Aquí le doy la palabra a la doctora Diana Casadiego, quien es profesional que apoya la implementación del PAPCIVI en el Ministerio. Buenos días, ¿cómo están? En el tema de la información del programa como tal, hemos desarrollado varias actividades. Desde el año pasado, a partir del mes de octubre hasta el mes de enero, estuvimos haciendo apenas la socialización de una propuesta del programa como tal.
Fue la propuesta que después se discutió en el plenario, pero eso lo hicimos en el marco de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. Ustedes saben que esa era una mesa nacional transitoria, la mesa acaba de ser instalada formalmente, y parte del trabajo que estamos haciendo con la mesa es cómo vamos a hacer ya toda la fase de, no solo de socialización, porque el PASIVI no solamente plantea hacer una socialización con las víctimas, el PASIVI plantea que en el proceso de implementación, monitoreo y evaluación del programa participen de manera activa. Y se establecen unos mecanismos para esa participación. Uno de esos mecanismos son las mesas de justicia transicional a nivel departamental y municipal y las actividades que vamos a desarrollar con los líderes. Si ustedes revisan el programa, en el programa hay una actividad muy importante para nosotros a través de los equipos psicosociales que van a estar en los municipios y en la participación de los líderes. ¿Ya? Sí. Mire, en el municipio de Las Mesas. ¿En qué municipio? Chocó. Chocó. Ajá. ¿Qué estrategia se va a tomar para que las mesas bajen la información a las comunidades? Como lo van a trabajar con las mesas, entonces que las mesas busquen una estrategia cómo la información llegue realmente a la vivienda y a la... Bueno, estamos totalmente de acuerdo con eso. No solamente es trabajar con las departamentales, sino con las municipales. Ahí hay dos procesos. Eso es lo institucional, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar con los líderes a nivel institucional. Y está la otra estrategia, que es la de información, que es cómo hacemos para que el resto de la población, no solamente los líderes, estén informados del programa. Eso es parte de la implementación y ahí estamos organizando ya lo que va a ser todo el tema de orientación e información para el programa. Recordemos que el programa no solamente me involucra la atención psicosocial, sino todo el tema de acceso a servicios de salud. ¿Cómo hago para acceder a los servicios de salud? Y ahí tenemos un protocolo que también tenemos que hacer todo el proceso de socialización del protocolo. O sea, el PASIVI está arrancando ahorita con los equipos, pero viene una fase, que es la fase de socialización. Los equipos deben llegar a los municipios, presentar el programa, no solamente a nivel institucional, están programadas reuniones con las comunidades para presentar el programa. Ahí sí, para nosotros es clave la participación de ustedes, porque no solamente es que hagamos la orientación y la información, sino que podamos tener unos mecanismos de participación que nos permitan saber si efectivamente el programa está funcionando o no. Esa es un poco la intencionalidad de la participación activa en el PASIVI. Doctora, yo creo que para especializar el PASIVI, ya las mesas departamentales y municipales y la nacional ya están instaladas. Yo creo que por departamento se podría hacer una campaña y socializarles. Si ustedes necesitan algo del Atlántico, yo formo parte de las dos mesas, de la distrital y de la departamental. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Casadiego por su respuesta. Quiero recordar que tenemos un pequeño atraso de 50 minutos en la agenda. Todas las preguntas que tengo aquí en mi mano van a ser socializadas y presentadas y respondidas en cada uno de los escenarios en los que vamos a estar el día de hoy y de mañana. Entonces tengan la seguridad de que en aras del tiempo y de que respetando también los tiempos de los ponentes que nos van a acompañar en el siguiente bloque, entonces esperamos poder responder en el transcurso del día de hoy y de mañana. Por el momento quiero hacer dos avisos muy importantes. El primero, como todas y todos sabemos, hay una marcha que va a pasar o está pasando acá por el ministerio. Entonces, dado caso que tengamos que de pronto movilizarnos, agradezco que lo hagamos de una manera muy calmada, bajando por las escaleras.